Nuestra amiga Jennifer Baldassarre, que hoy está de feriado, no está de feriado, Decir está abierto hoy. Vamos a hablar con alguien que es de @DecirSalud, con S, como decimos siempre, son los chicos que hacen el segmento de salud mental. Y está Jenny, su directora, acá con nosotros. Bienvenida, Jenny. ¿Cómo están? ¿Todo Hola. bien? Muy bien, Hola, Jenny, muy bien. ¿qué tal? ¿Está abierto Decir hoy Qué lindo. o están de descanso? No, hoy no. Hoy están de descanso. No. No, hoy se tomaron el día de descanso. Me parece bien. Después, en otro momento me gustaría que hablemos un poco de lo que es una emergencia o cómo manejan las emergencias. Mira, se me acaba de ocurrir por esto del feriado, ¿no? ¿Hay El día, teléfono de guardia? claro, el día de descanso de un psicólogo. ¿Qué pasa con Lo que pasa que ¿no? Está bueno. en el centro no hay situaciones de emergencia porque justamente son consultorios externos. Claro. Y entonces, ante una situación de emergencia en el hogar que implique una intervención inmediata, hay que llamar a la guardia psiquiátrica. Claro. ¿Sí? No, bueno, pero está bueno que Y en el caso, que lo dejemos un día como para que lo desarrolles como todo el circuito sí, que hay que cumplir, porque es re útil. Me parece sí, que alguien que tiene una urgencia y que no sabe o que no le atiende su psicólogo en ese momento, qué hacer, me parece que podríamos hacer un sí, está apartado buenísimo. un día y que nos Sí, digan bien cuáles son los pasos a seguir. Si te ves desbordado un día esto, fin de semana largo, hay gente que no tiene a dónde ir, que no tiene plan de familia, ¿qué hace, no? Se pone angustioso. ¿A dónde acudo? No voy. Mi psicólogo está en la costa. Apago el teléfono. Me parece que está bueno. Lo podemos dejar para la próxima salida. Si te parece, ya queda. sí, igual te doy como alguna cosita. Sí. Los psicólogos no apagamos el Ah, teléfono. mirá. Bueno, buen dato. Eh, sí, si tenemos que apagar el teléfono porque hacemos un viaje, nos tomamos una licencia, derivamos, Ajá. ¿sí? Dejamos a un profesional, a un colega que esté a cargo, ¿sí? Está bueno. Ante cualquier emergencia. Muy bueno, Pero muy bueno, un bueno. día lo profundizamos. Dale, pero me gustó saber eso y sobre todo para el que está ahora del otro lado, entrando en pleno fin de semana, 3 días de ocio, no para todo el mundo es divertido el ocio, ¿no? Hay mucha gente que hoy por hoy con la ansiedad y con todo lo que venimos hablando y trabajando en estos segmentos y lo que va pasando en la sociedad, a veces le pega fuerte, ¿no? Como esto, no tengo con quién Sí. ir a compartir un huevo de Pascua, ¿qué hago 3 días en casa, ¿no? Es como un montón para mucha gente. Así que está bueno verlo. Hoy traemos un poco el tema de la culpa, decíamos, ¿no? Un poquito, así, pero está todo relacionado. Estas sensaciones que se nos van de, de, de los límites, porque un poco de culpa está bien, pero ¿cuándo empieza a ser síntoma? A ver, la culpa es un tema que me preguntaba antes de entrar, ¿desde dónde podemos abordarla? Porque hay tantas aristas, ¿no? Abiertas. ¿Quién no sintió culpa alguna vez? ¿Sí? Y quien no sintió culpa es un problema, ¿no? Porque la culpa también es una señal de salud, de registro del otro, ¿sí? Las personas que no sienten culpa eh, son personas peligrosas. Claro. ¿Sí? Esto por un lado. Y hay varios tipos de culpa. ¿Sí? A mí me gusta, cuando uno habla de culpa, hablar de deseo. ¿Sí? Porque tenemos por un lado la culpa más consciente, la culpa más super yoica. El super yo, como para que lo entendamos, tiene que ver con el deber ser. ¿Sí? ¿Cómo debo ser? ¿Cómo me debo comportar? Es como esa voz interna que nos va diciendo, ojo con lo que estás pensando, ojo con lo que estás deseando, ¿vas a hacer eso? ¿Estás seguro? Uh-huh. Y uno empieza a sentir culpa. Y a veces la culpa no tiene que ver solamente con cometer un acto que le va a hacer daño a otro o un acto ilícito. No tiene que ver con la realidad concreta, tiene que ver con el solo hecho de desear. ¿Mm? Con solo pensar en algo. ¿Sí? Yo tengo pacientes en consultorio que no llevan a cabo eso que quieren hacer, pero igual la culpa está presente y es algo que pugna por salir, ¿no? Ese deseo, eso más pulsional. Y por más que no lleven adelante el hecho que quieren hacer. Y cuando te lo cuentan, perdón, Jenny, cuando te lo cuentan, ¿sentís que se aliviana un poco esa sensación de culpa o no? No, ¿No?
No, porque el deseo está ahí igual, Ah, ¿sí? ok. Empuja, empuja. Entonces, cuando viene un paciente a análisis, lo que hacemos como neuróticos, lo que hacemos con un amigo, ¿sí? Es que si nos viene a contar algo, tratamos de aplacarle la culpa. Y los analistas en ese sentido vamos por otro lado. No tratamos de aplacar la culpa, ¿sí? No tratamos de que se alivie esa culpa diciendo, no, quédate tranquilo, eso no, en realidad no lo vas a hacer, ¿sí? Lacan tenía un ejemplo de un analista que su paciente decía que había plagiado un libro que había escrito. Y el analista que lo había atendido dijo, no, yo leí los libros y vos no los plagiaste, lo escribiste vos. Eh, y la tesis es una intervención errada. Después el paciente hizo un acting, ¿no? Que muestra, que Lacan lo toma para mostrar el error del analista. Porque justamente aplacar la angustia no ayuda a nada, no alivia, ¿sí? Lo que tenemos que ubicar ahí, ¿cuál es la raíz de ese plagio, de esa idea de plagio? ¿Sí? Esta culpa, ¿de dónde viene? En realidad, ¿por qué es? ¿Cuál es el origen? ¿Tiene que ver con esto que me estás diciendo hoy, con esto que estás sintiendo hoy? ¿O tiene otro origen? Entonces, cuando una persona viene con sentimiento de culpa, hay que abrir y reorientar ese sentimiento, ¿sí? No aplacarlo. Dice, lo único que se puede sentir algo así, voy a parafrasearlo, lo único que nos podemos sentir culpables de haber cedido en el deseo. Significa que cuando no vamos por la vía de nuestro deseo, cuando lo tratamos de frenar, de sofocar o hacer desaparecer, de eso nos tenemos que sentir culpables. Bueno, pero para eso tenés que Cuando no estar bien tenemos lugar al acompañado. deseo. Claro, tenés que estar bien ¿Cómo? acompañado por alguien que te muestre todo ese camino, todo ese recorrido. Y es el análisis. Claro. Porque veamos en la culpa más religiosa, las personas que hacen todo bien, todo en función del otro, y son buenos, esas personas se sienten culpables igual, o sea que lo que quiere decir que por más bien que uno haga las cosas, la culpa está ahí, nos acompaña, ¿sí? Es como parte de uno. Entonces es muy importante ser responsable, del deseo, del goce de cada uno. Es muy importante ubicar cuáles son las coordenadas deseantes. Eso no tiene que ver solamente con lo que quiero. Hacerse cargo de qué nos está empujando. Darle lugar, porque cuando uno cede y no le da lugar, ahí, eso destruye un poco el psiquismo y carcome el psiquismo. Claro. Y esto nos sigue evitando y sigue empujando y sigue empujando. Es decir, el deseo no se puede sofocar. Y el deseo es deseo. La lógica del deseo es que el deseo es deseo. Siempre es deseo. ¿Qué quiere decir? Que siempre está por atrás empujando. Es inalcanzable, es inarticulable en palabras. ¿Sí? Es algo que no se puede ejecutar. Claro. Y esta salvedad que hacía Jenny, perdón, que estuvo interesante, la diferencia entre culpa y responsabilidad, me parece que está bueno, ¿no? Esa diferencia que, porque uno muchas veces usa la frase, bueno, yo no tengo la culpa de lo que pasó, pero sí por ahí estaría bueno ver esto, bueno, pero soy responsable de lo que sucedió, de lo que sea que sucedió. ¿En ese lugar hay algo ahí para laburar? Que uno empieza a ser responsable, el camino del análisis y cuando uno se empieza a alinear con el deseo, empieza a ser responsable de sus actos, de sus dichos, ¿sí? Empieza a hacerse cargo. Entonces, ser responsable de, a ver, ¿por qué hice esto que hice? ¿Sí? Hoy mi hija me decía que ella le da culpa cuando por ahí miente, dice algo que no quería decir y eso le empieza a dar culpa, ¿no? Eso le da culpa. Entonces, está bueno ahí hacerse cargo, hacerse responsable, bueno, ¿qué me llevó a decir eso que dije? Es muy probable que tenga que ver con un deseo, ¿sí? Que algo de su deseo le haya querido dar lugar. ¿Qué pasa? Que después está el otro, lo que le generamos al otro, ¿sí? Ahora, no podemos vivir por lo que le generamos al otro, porque hay dos vertientes.
el deseo y la demanda. La demanda siempre tiene que ver con el otro, ¿sí? Y el deseo tiene que ver con uno. Dice, no hay que ceder al deseo de alguna manera, no hay que ceder, hay que darle lugar. De algún modo no está diciendo hagan lo que quieran, sean egoístas, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es hagámonos responsables de por dónde pasa nuestro deseo. Bueno. ¿Sí? Hagámonos cargo. Porque si vamos a responsabilizar al otro, ¿sí? De que no pudimos hacer eso que queríamos, porque el otro no me dejó, no me dio lugar, porque siempre está el primero, porque siempre me pide, eso es estar alineado a la demanda, no al deseo. Claro. Y del deseo te tenés que hacer cargo, incluidas las consecuencias, y tomar decisiones en función de esas consecuencias. Sí, También, pero trajiste ¿no? una palabra interesante también, Jenny, esto del egoísmo, ¿no? Está bueno ir marcando el que atiende solamente su deseo. Esto te iba a preguntar también, ¿cuánto está el equilibrio para que no caer en el egoísmo? ¿Cuál es el límite, ¿no? De no joder al otro. ¿Cuándo empieza a correr ahí el egoísmo, que lo nombraste vos en esta última frase? No, me parece que cuando uno está alineado en el deseo no tiene necesidad de afectar al otro, ¿sí? Y ahí aparecen un poco los diques morales orientándonos. Y es importante. Cuando hacemos algo que va en relación a nuestro deseo, pero le hacemos daño al otro, tenemos que pararnos y pensar realmente si tiene que ver con nuestro deseo o tiene que ver con el otro. Claro. Porque cuando uno desea, el proceso de análisis es como un tablero de ajedrez. ¿Sí? Uno mueve y el otro se va acomodando en función de los movimientos de uno. ¿Sí? Va moviendo, no va a mover un peón a la derecha si vos moviste el caballo por la izquierda. Claro. Digo, si lo hace va a tener que ver con algo, con un movimiento tuyo. ¿Sí? Entonces, creer que tenemos el poder de dañar tanto al otro, también es una omnipotencia neurótica, ¿sí? Y es una manera de aplacar nuestro deseo. Y es confuso. Entonces, terminamos culpando al otro. Qué lío, sí, es complejo. Cuando vamos por nuestro deseo, sí. No, está bueno, lo vas describiendo paso por paso, digo, es un caminito complejo, porque me imagino también esto, ¿no? La culpa es parte y está muy presente en nuestro día a día, ¿no? El padre, madre, digo, persona que tiene a cargo, ¿no? Mucho pasa con los niños, que se siente culpable, no le dedico el tiempo, no pude estar presente, ¿no? Ahí se juega todo el tiempo la culpa, no puedo hacer esto que quiero porque tengo que hacer esto otro. Y también me da culpa, convive con nosotros, cómo abrazarla e incorporarla de una manera más saludable. Interesante y quizás hasta da para otra charla si nos ponemos ya a hablar de maternidad. Claro, ¿no? sí, es imposible, ahí se amplía mucho, ¿no? Se magnifica. La sí. culpa que genera en mamá y papá, pero también lo podemos asociar un poco a la crianza respetuosa y la demanda social que hay en relación a las madres. Claro. ¿Sí? Que hoy en día las madres tienen que ser mujeres que trabajen, que sean exitosas, que sean deseantes, que sean felices y además tengan ganas de jugar con sus hijos, cocinarles saludable, amamantar hasta que el niño quiera, hacer colecho y ser sexualmente activas. Entonces, fíjate que hay una demanda me hiciste reír, perdón. Indefectiblemente genera angustia. Sí, es muy difícil satisfacer esa demanda social que en otra época era las mujeres estaban en su casa, cuidaban de su casa, cuidaban de sus hijos y esa era su responsabilidad. Que por supuesto el feminismo hizo que haya un movimiento que se renueve todo eso y que las mujeres podamos tener otras fortalecernos en otras áreas y fortalecer el deseo, ¿no? Como mujeres deseantes. Pero la contracara es la demanda que hay alrededor de eso y la sensación de culpa permanente, porque nunca estamos a la altura del ideal
que nos impone la sociedad. Sí, y el que se termina transformando en el que uno cree que es propio, ¿no? Porque también pasa eso, una se confunde y cree, es mi propio reflejo, soy yo, es lo que me piden, se confunde todo tanto que lo mejor que hay que hacer es ir a Decir Salud 43820207, ir ahí, calmar un poco, hablar, bajar un poco los conceptos, entender cuál es la responsabilidad, cuál es la culpa, qué es lo que deseas, todo esto que Jenny nos acaba de explicar en 15 minutos de una manera muy lógica, pero que nadie puede terminar de desarmar en su propia historia, ¿no? Yo lo veo, vos me lo explicás, yo te lo entiendo todo desde la teoría, pero después en la vida es dificilísimo ir con todos estos conceptos claros, así que hay que acudir a quienes saben, los chicos de Decir Salud, Avenida Belgrano 1876, ahí los encontramos, no hoy, no mañana, pero sí tienen el teléfono prendido, nos prometió Jenny, así que están ahí siempre atentos. Jennifer, nos encanta conversar con ustedes, como siempre nos dejan un montón de conceptos claros, me parece que está buenísimo hablar de esto que decías vos recién, la culpa, la imagen materna y paterna, todo esto es un temazo, y el tema que dijimos antes, que ya me lo olvidé, ¿qué planteamos? ¿Hablar de qué, Pedro? ¿Qué dijimos para la próxima? Esto de los recreos o de los momentos de no estar el psicólogo o el terapeuta presente, ¿qué hace? ¿Cuáles son los pasos a seguir de un paciente? Cuando alguien tiene una urgencia. Ahí está, eso mismo, gracias, Pedro. Bueno. Cuando alguien tiene una urgencia, la próxima hablamos de eso. Dale, me encanta. Ya queda. Y respecto de la culpa, saber que está ahí y cuando aparece, no tratar de aplacarla, sino de poder entender en qué no le dimos bola a nuestro deseo. Ahí va. Una cosa, Jenny, Esto ¿cómo te va? Importante. No metí bocadillo porque me parecía que todo estaba demasiado bien explicado como para ensaladearlo. Pero sí me da la sensación de que, producto de lo que vos desarrollaste, si hablamos de la culpa como la ignorancia del deseo propio, me parece que nos queda también la posibilidad de hablar de la ignorancia cuando no es falta de conocimiento, sino la omisión deliberada del otro. Como la contracara de la culpa, esto que vos decías, el que no siente culpa es peligroso, ¿por qué? Bueno, porque es un ignorante, pero no del conocimiento, sino que está todo el tiempo omitiendo al otro. Yo creo que más que ignorancia en ese caso, el que no siente la culpa no es que ignora que el otro está sufriendo. Y esto me parece un detalle importante. Ahí podemos tener los casos, ya nos metemos en otro terreno, pero en los casos cuando hablamos de perversión también, ¿no? Estamos hablando de otra estructuración. Cuando yo digo es peligroso, lo digo en el sentido literal de la palabra, porque no es que desconoce el sufrimiento del otro, sino que no le importa. Bueno, lo tenemos ahí en gateras para otra ocasión, si te parece. Siempre, por suerte siempre nos quedan. Me gusta cuando de una charla surgen un montón de aristas que decimos, acá tenemos otro segmento, porque es por suerte, ¿no? Es infinito, inagotable, infinito, así que lo dejamos para próximas veces donde se pueda profundizar un poquito más. Por supuesto que no podemos hablar de todos los temas ni profundizar, por eso la idea es que el que le interesa este tema, siente que le resuena en algo, acuda a los chicos, como siempre los nombramos, son Decir con S, @Decir Salud, ahí están todos, un equipo terapéutico enorme con un montón de especialidades para acompañar la salud mental. Gracias, Jenny, como siempre. Muchas gracias a ustedes, un placer. Un abrazo grande y buen fin de largo.